Muchas veces cuando observamos la gráfica de una función podemos notar cómo en algunas ocasiones esta puede subir y en otras más bien lo que hace la gráfica es bajar o viceversa. Este comportamiento se asemeja a la forma que adquieren muchas montañas. Matemáticamente, a este comportamiento se le denomina monotonía de una función. Veamos la siguiente definición. Si tenemos una función f, donde el dominio es un subconjunto del conjunto de los números reales y el codominio es el conjunto de los números reales, es decir, tenemos una función real de variable real, entonces decimos que esta función es una función creciente en su dominio si para cada par de puntos x y y que están en el dominio de la función, donde x es menor o igual que y, se cumple la misma desigualdad para sus imágenes, es decir, f de x es menor o igual también que f de y. Gráficamente, lo anterior significa que si x es menor o igual que y, entonces sobre el eje x representaríamos primero la x que la y. Y sobre el eje y, si f de x es menor o igual que f de y, quiere decir que la imagen de x tiene que estar por debajo de la imagen de y. Entonces, gráficamente lo que podemos observar es que una función es creciente cuando efectivamente la gráfica comienza a subir. Tiene un comportamiento de subida. Por otra parte, decimos que una función f es una función decreciente en su dominio si se cumple que, tomando dos valores cualesquiera que se encuentran en el dominio, donde x es menor o igual que y, más bien lo que se satisface es que f de x es mayor o igual que f de y. Es decir, la desigualdad se va a invertir para el caso de sus imágenes. Veamos qué significa esto gráficamente. Si x es menor o igual que y, entonces x está ubicado antes que y sobre el eje x. Y por otra parte, si la imagen de x es mayor o igual que la imagen de y, lo que significa es que la imagen de x va a estar por encima de la imagen de y, o bien van a ser iguales, si fuera el caso. De acuerdo con esto, entonces, una función es decreciente si más bien ella va a tener un comportamiento de bajada. Cuando para todo x y y que está en A se satisface más bien que siendo x menor que y, f de x es igual a f de y, entonces lo que tendríamos ahí básicamente es un comportamiento constante y su gráfica ya no subiría o bajaría, sino que sería un segmento o una recta paralela al eje de las x. Veamos ahora la definición de un punto extremo de una función, ya sea un máximo o un mínimo. Decimos que f alcanza un máximo en un punto z que está en el dominio de la función si para cualquier x que está en el dominio se cumple que la imagen de x es menor o igual que la imagen de z. Es decir, gráficamente esto lo que significa es que la imagen de z va a estar por encima o va a ser igual a las imágenes de cualquier valor de x que se tome en el dominio. Veamos lo que esto significa. Aquí se observa que el punto máximo ocurre en z, y efectivamente ocurre en z porque se puede observar en la gráfica que cualquier x que yo tome en el dominio de la función tendrá la característica de que su imagen está por debajo de la imagen de z. Es un punto que está más abajo que el punto que se observa acá. Esto lo que significa entonces es que en z efectivamente ocurre un máximo. Por otra parte, decimos que una función f alcanza un mínimo en un punto z que está en el dominio de la función si para cualquier valor que está en el dominio se satisface que su imagen va a ser
mayor o igual que la imagen de z. Entonces aquí ocurre lo contrario a lo que pasa en un punto máximo. En este caso, más bien, la imagen de z va a estar por debajo o va a ser igual a cualquiera de las imágenes que están en los elementos del dominio de la función. Veamos qué significa esto gráficamente. Aquí se observa que en este punto ocurre el punto mínimo, porque cualquier imagen que tomemos en el dominio de esta función tendrá la característica de estar por encima de este punto, o bien es igual a este punto, es decir, no hay ningún otro punto que esté por debajo de este. Por lo tanto, en este punto ocurre un mínimo. También es importante aclarar que muchas veces cuando hablamos de la monotonía de una función, se observa que efectivamente puede ocurrir que una misma función crezca y decrezca en diferentes intervalos. Es decir, baje, suba, baje, suba. Esta función, por ejemplo, tiene la característica de poseer intervalos en donde ella crece e intervalos en donde ella decrece. También es importante aclarar que del mismo modo una función puede tener puntos, varios puntos en donde ella tome valores máximos o mínimos. Algunos de estos valores son valores máximos y mínimos que satisfacen la definición, pero no en todo el dominio de la función, sino únicamente en un intervalo. Por ejemplo, este punto tiene la característica de ser un punto mínimo. Y este punto tiene la característica de ser un punto máximo, y este punto tiene la característica también de ser un punto mínimo. Si analizamos el punto máximo, se observa que efectivamente este punto no está por encima, ¿verdad?, de todos los puntos que podríamos tomar en la gráfica de la función, porque por aquí habrán puntos que están más arriba que B. Sin embargo, B se dice que es un extremo local, es un máximo local, porque para un intervalo, por ejemplo el intervalo de 2 a 3, se satisface que todas las imágenes tienen la característica de ser puntos que están por debajo de él. Esto lo que nos permite es garantizar que B es un extremo, pero un extremo local de la función. En el caso de los puntos mínimos, efectivamente aquí sí se observa que ningún punto de la gráfica de la función está más abajo que ellos. Por lo tanto, decimos que estos puntos mínimos no son puntos mínimos locales, sino que son puntos mínimos absolutos.